El día de hoy, jóvenes, vamos a estudiar lo que son las propiedades de la adición. Bueno, cuando nosotros hablamos de las propiedades, son un determinado conjunto de acciones o de reglas que van a cumplir, en este caso, la adición y que la vamos a utilizar cuando nosotros lo necesitemos. Bueno, de las propiedades ya hemos estudiado, las hemos venido estudiando desde el anterior año y pues básicamente desde la primaria. El día de hoy nosotros realizaremos las propiedades de la adición, pero relacionadas con los números enteros. Entonces, la primera propiedad que nosotros tenemos es la que se conoce como la propiedad clausurativa. Esta propiedad nos dice que la suma de dos números enteros es siempre otro número entero. ¿Listo? Bueno, entonces, si nosotros tenemos un número A más otro número B, y si los dos números son enteros, nuestro resultado también va a ser entero. En este caso, el número C también es un número entero. ¿Listo? Cuando nosotros lo veamos de esta forma, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de número es cada uno. Entonces, si A pertenece al conjunto de los enteros y B pertenece también al conjunto de los enteros, entonces la suma de esos números nos va a dar el número C. Y el número C también pertenece al conjunto de los enteros. Vamos a revisar unos ejemplos. Cuando yo realice la suma, por ejemplo, de 2 más 12, tenemos que analizar qué tipo de números es cada uno. En este caso, el más 2 nosotros ya sabemos que es un número entero. Y el más 12 también es un número entero. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros realizamos la suma de estos números, vamos a obtener el más 14. Y el más 14, nosotros nos damos cuenta que también es un número que pertenece a los enteros. De esto es lo que nos está hablando la propiedad clausurativa. Miremos otro ejemplo. Habíamos dicho que los números negativos también hacen parte del conjunto de los números enteros. El menos 15 pertenece al conjunto de los números enteros. El 10 o más 10 también pertenece al número del conjunto de los números enteros. Si nosotros realizamos entonces la suma de menos 15 más 10, el resultado va a ser menos 5. En este caso, el menos 5 también pertenece al conjunto de los números enteros. Bueno, otro ejemplo. El número 8 positivo pertenece al conjunto de los números enteros. El menos 6 también pertenece al conjunto de los números enteros. Si yo lo sumo, 8 más menos 6, el resultado va a ser 2. Y 2 también pertenece al conjunto de los números enteros. Tenemos después lo que se conoce como la propiedad conmutativa. La suma de enteros no depende del orden de los sumandos. El orden de los sumandos no altera la suma total. Esto quiere decir que podemos sumar en el orden que queramos. Eso es lo que nos dice esa propiedad. Vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, nosotros vamos a irnos acostumbrando a utilizar de pronto las letras. ¿Qué significa una letra?
que esa letra puede ser reemplazada por cualquier número. Si nosotros tenemos dos letras diferentes, significa que vamos a tener dos números diferentes. Eso sería lo que nos está mostrando el uso de las letras. Para esta situación nos dicen que si nosotros sumamos el número A más el número B, esto va a ser igual a sumar el número B más el número A. En este caso no nos importa el orden como los números los vamos a sumar. Bueno, ejemplos. Yo tengo entonces más 5 más 3. Lo que nosotros vamos a mirar con esta propiedad es que esto es igual a sumar más 3 más 5. Entonces, vamos a revisar cuánto dan los resultados. En este caso, 5 más 3 nos da 8. Y si lo hacemos primero sumando el 3 y después el 5, lo que nosotros vamos a tener es el mismo resultado. 3 más 5 también nos da 8. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos dos números, por ejemplo, el 3 sumado con el menos 5 va a ser lo mismo que sumar el menos 5 con el número 3. Vamos a revisar entonces, vamos a mirar esta suma y luego lo revisamos. Más 3 menos 5 nos va a dar menos 2. Y de igual forma, menos 5 más 3 nos va a dar menos 2. Miremos que en este caso nosotros podemos sumarlos en cualquier orden y el resultado va a ser el mismo. Esta es la propiedad conmutativa en la adición. La siguiente propiedad. La siguiente propiedad que nosotros tenemos es la propiedad asociativa. Nos dice que la suma de varios números enteros no depende de la forma en que se asocia. Si nosotros lo miramos, podemos decir que podemos sumar primero, por ejemplo, los dos primeros números y luego con un tercero, o sumar el primer número con la suma del segundo y del tercero. Miremos el ejemplo. Yo tengo estos números que ustedes ven ahí. Más 3, más menos 2, más menos 5. Es igual a más 3, más menos 2, más menos 5. ¿Listo? Lo que nosotros tenemos que tener aquí mucho cuidado es con los símbolos de agrupación que ustedes ven ahí. En este caso, los paréntesis y los corchetes. Nosotros entonces siempre vamos a resolver lo que está dentro de estos corchetes o de los paréntesis. En primer lugar, nosotros vamos a realizar entonces la suma de los corchetes. ¿Listo? Más 3 más menos 2. Y luego, cuando tengamos este resultado, lo vamos a sumar con el menos 5. Igual, en este caso,
Lo primero que yo tengo que realizar es la suma de este corchete que está en la parte de acá, menos 2 más menos 5, y ese resultado lo voy a sumar con el más 3. ¿Listo? Y vamos a encontrar de qué va a ser igual. Entonces, vamos a revisar lo siguiente. Más 3 más menos 2, en este caso es más 1. ¿Listo? Este sería el resultado de sumar estos dos números. El menos 5 simplemente lo voy a bajar. Más menos 5. Y esto va a ser igual a el más 3, solamente lo bajo y resolvemos lo que nosotros tenemos en los crochetes. Menos 2 más menos 5 nos va a dar como resultado menos 7. Cuando nosotros ya tenemos los resultados, el siguiente paso es realizar la suma de los números que ya tenemos aquí. Más 1 más menos 5 va a ser igual a más 3 más menos 7. En este caso, más 1 más menos 5 nos queda menos 4. Y en el otro lado, más 3 más menos 7 nos queda menos 4. Bueno, esto sería entonces en el caso de esta propiedad. Vamos a revisar otro ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo 13 más, y entre paréntesis tengo menos 8 más 2. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es realizar primero las operaciones dentro de los paréntesis, en este caso. Y en el caso después del igual, de igual forma, vamos a realizar primero la operación dentro del paréntesis y luego la que está por fuera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llegar a concluir? A que tiene que darnos el mismo resultado. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es las operaciones. Vamos a realizarlas y vamos a mirar. El 13 simplemente baja porque en este momento no estoy realizando ninguna operación con él. Y vamos a operar lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Dentro del paréntesis yo tengo dos números con signo diferente. Entonces, como los dos números tienen signo diferente, se saca la diferencia entre los dos números. Es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre el 8 y el 2? La diferencia son 6 unidades. Y dejamos el signo del número mayor, en este caso el 8. Nos queda menos 6. Al otro lado del igual, nosotros vamos a realizar la suma primero de 13 más menos 8. Los dos números son diferentes, entonces lo que nosotros vamos a realizar es sacar la diferencia. 13, la diferencia que hay entre 13 y 8 es 5. Y dejamos el signo del mayor, en este caso del número 13. Si no tiene signo, habíamos hablado que es un número positivo, entonces lo podemos escribir o simplemente lo dejamos sin signo y nosotros ya sabemos que este es un número positivo. El más 2 simplemente baja. Luego nosotros vamos a realizar las operaciones a cada lado del igual.
13 más menos 6. Miremos que los dos números tienen signo diferente. Como tienen signo diferente, nosotros sacamos la diferencia. En este caso, la diferencia que hay entre el 13 y el 6 es 7. Y dejamos el signo del número mayor, que en este caso sería el 13, que es positivo. Al otro lado del igual, nosotros realizamos de igual forma, pero miren que en este caso los dos números tienen el mismo signo, el uno es positivo y el otro también. Como los dos números tienen igual signo, se suman. 5 más 2, 7. Y encontramos también que el resultado va a ser el mismo. Es decir, lo que estamos estudiando con esta propiedad asociativa es que cuando estemos trabajando con sumas, nosotros podemos agrupar los sumandos como nosotros queramos. De igual forma nosotros vamos a llegar al mismo resultado. La siguiente propiedad que nosotros vamos a estudiar es la del elemento neutro. El elemento neutro para la suma es el 0. Si a cualquier número entero le sumamos el 0, el resultado es el mismo número entero. Por ejemplo, si yo al número A le sumo el 0, voy a obtener como resultado el mismo número A. Vamos a mirar algunos ejemplos. El 5 es el número entero. Le sumo el 0, el resultado va a ser el 5. Al menos 7 le sumo el 0, el resultado va a ser menos 7. ¿Listo? Esta es una de las propiedades más fáciles que nos... La siguiente propiedad es del elemento opuesto. Al sumar un número con su opuesto, siempre el resultado será 0. En este caso, lo que tenemos que recordar es qué era el número opuesto. Nosotros estudiamos que el número opuesto es el mismo número pero con diferente signo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el ejemplo. Yo tengo un número A que puede ser cualquiera. Le sumo el opuesto de A. Es decir, nosotros vamos a sumarle es el mismo número con signo contrario. En este caso nos quedaría A más menos A. Como es la misma cantidad pero tienen diferente signo, en este caso pues nos va a quedar como resultado 0. Vamos a revisarlo. El primer ejemplo. Yo tengo el número 1 y le sumo el opuesto de 1. El opuesto de 1 es el menos 1. Entonces, 1 más menos 1, el resultado va a ser 0. Siguiente. Yo voy a sumar el número 3 más el opuesto de 3. Es decir, el número 3 más 3 más menos 3. Recordemos que el menos 3 es el opuesto de 3. Los dos números tienen la misma cantidad, el mismo valor. Entonces, como los signos son diferentes, se saca la diferencia que hay entre el 3 y el 3. La diferencia sería 0. Y nosotros también tenemos que recordar que habíamos dicho que el 0 no tiene signo. Entonces, en este caso, no podríamos colocarle ni más ni menos.
Además, los dos números son iguales, no hay ninguno que sea mayor. Vamos a mirar el siguiente. Menos 27 más el opuesto de menos 27. Menos 27 más el opuesto de menos 27, que es más 27. De igual forma, ¿no? Los dos números tienen signos diferentes. Se saca la diferencia que hay entre el 27 y el 27. Como es el mismo número, no hay diferencia, o lo que sería lo mismo, cero. Y como entre los dos números son iguales, no podemos colocarle ni menos ni tampoco más. Lo dejamos sin signo y nos queda cero. Bueno, entonces, cuénteme. El siguiente ejemplo. Menos 425 más el opuesto de menos 425 va a ser menos 425 más 425. De igual forma, la misma cantidad con diferentes signos. La diferencia es cero, no le colocamos ningún signo. Bueno, hasta aquí nosotros terminamos la clase. Sin embargo, vamos a realizar un ejemplo, una actividad para que ustedes puedan desarrollar de forma fácil el taller que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar los dos ejemplos que aparecen allí. Entonces dice, completa las siguientes igualdades e indica la propiedad que ha sido aplicada. Cuando nosotros hablamos de igualdades, significa que antes del igual vamos a tener como resultado la misma cantidad que hay después del igual. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es completar en los pedacitos donde está la raya el número que haría falta para que se mantenga la igualdad y decir qué tipo de propiedad es. Por ejemplo, en el primer caso, nosotros tenemos que menos 18 más 32 es igual a 32 más menos 18. ¿Listo? En este caso, ¿qué es lo que nosotros hicimos? ¿O qué es lo que sucedió? Estamos diciendo que el orden de los sumandos no nos va a afectar la suma. ¿Listo? Cuando nosotros sumamos en diferente orden, nos estamos refiriendo a la propiedad conmutativa. Listo. En el ejemplo 2, nosotros ¿qué tenemos? Que 30 más menos 30 nos va a dar 0. Nosotros ya habíamos estudiado de que al sumar cualquier número con su opuesto, el resultado siempre va a ser 0. En este caso, entonces estamos hablando nosotros del elemento opuesto. ¿Listo? Bueno, entonces jóvenes, aquí ustedes tienen sus 5 ejercicios. Lo pueden hacer, pues, si quieren lo vamos haciendo por participaciones. Entonces alguien que haga el ejemplo 1, alguien que haga el ejercicio 2, alguien que haga el ejercicio 3 y luego pues vamos a revisar y vamos a mirar. Bueno, ya saben cómo somos la participación, entonces me escriben en el